Hola, buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí de nuevo en este espacio. Estamos inaugurando un nuevo formato. Le damos muchas gracias al Museo de la Acuarela por brindarnos este lugar, que como ustedes ven, pues es muy bello. El día de hoy estamos inaugurando el formato que es el café filosófico, pero con público, ¿no? Entonces estamos muy animados, muy entusiasmados en que nos conozcan a través de las redes sociales, pero que puedan venir, ¿no? Que puedan venir en los siguientes cafés filosóficos, que tenemos una programación filósofo también de la UNAM y de la UACM. Y por este lado tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, que es el doctor Alonso Alarcón, ¿no? Que él viene de Veracruz, es bailarín, coreógrafo, gestor cultural, curador e investigador en la línea de danza y estudios queer, candidato a doctor en Historia del Arte por la UNAM y con investigación justamente en prácticas coreográficas desgeneradas, tránsitos mediales de imágenes homosexuales, gay y maricas en la danza contemporánea en México. Pues le damos la bienvenida y comenzamos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que pues escuchamos mucho, ¿no? Escuchamos que está presente en muchos espacios hablar de las nuevas masculinidades. Pero, ¿por qué hablar de nuevas masculinidades? Es decir, incluso el nombre que le pusimos es un poco provocador, ¿no? Para decir, ¿a qué le estamos llamando nuevas? ¿O por qué se han etiquetado estos estudios en torno a las masculinidades, ¿no? Con la novedad o con la innovación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estos estudios sobre las masculinidades? Y pues también tenemos otros temas en los siguientes cafés filosóficos que les invitamos a revisar, pero hoy nos dedicaremos a esto y pues nos interesa comenzar a plantear alguna pregunta. Yo plantearía la siguiente, ¿no? ¿Por qué hablamos de que hay una diferencia entre masculinidad o nueva masculinidad y nuevas masculinidades en plural, ¿no? Me parece que eso es algo que se escucha mucho, esta distinción entre la masculinidad como un concepto, como una noción, o las masculinidades en plural, ¿no? Bueno, yo lo quiero plantear así, pero bueno, ustedes pueden plantear sus otras preguntas. Te doy la palabra, Alonso. Hola, ¿qué tal? Pues primero agradecer por la invitación y bueno, pues sí, compartir que en este sentido de tu pregunta, de alguna manera hay estudiosos del tema, pues que van a hablar de la importancia de distinguir entre esa masculinidad en singular o esa masculinidad hegemónica, digamos, y las nuevas masculinidades pues atienden justamente a criterios sobre todo que van a cuestionar ámbitos de la relación laboral, el tema de la masculinidad en crisis, que es otro tema que da pie a pensar o a repensar en las masculinidades, a partir de que las mujeres, digamos, se empiezan a integrar a campo laboral y ponen en crisis esa masculinidad prototípica o hegemónica que está muy relacionada a pues, el patriarcado, ¿no? Entonces, estas, digamos, nuevas masculinidades, que yo las pondría entre comillas, pero de alguna manera llevarían a cómo pensamos el ser hombres en la actualidad, o cómo los hombres podemos pensar nuestro rol social, nuestro rol cultural, nuestro rol como padres, como hijos, como en las labores domésticas de casa. Y estos roles, digamos, se empiezan a cuestionar precisamente a partir de esta crisis masculina en la que ya no son solo los hombres los proveedores del hogar, sino que también ya hay mujeres que trabajan y que empiezan a generar economías, ¿cierto? Digamos, viene ahí esa primera discusión, ¿no? Sobre, ¿es realmente nuevo? Quizá la aproximación a la crianza, a los cuidados, a las cuestiones domésticas y a una cuestión de economías, pues, ¿no? De recursos. De producción, sí. Bueno, lo que tú acabas de mencionar me lleva a otro cuestionamiento acerca de qué está pasando en nuestra cultura. Yo veo
crecida por la masculinidad, no sé si llamarla masculinidad antigua, ¿sí? Y no veo por dónde estén las nuevas masculinidades, porque en el caso que tú mencionas de los distintos niveles, como el laboral, el doméstico, el político, hay una gran cantidad de quejas acerca del comportamiento que también tú llamaste patriarcal. ¿De dónde sale esta noción de las nuevas masculinidades cuando estamos observando que en el cuadro de la vida cotidiana, social y cultural en México no hay o no se vislumbra? ¿Dónde está ese horizonte de una transformación desde un estadio patriarcal a una liberación? No sé si llamarla autoliberación por parte de nosotros como género masculino. Que por otra parte también estaría la pregunta de cuál es la posibilidad de una autoliberación o autoemancipación. Casi no se dan estos regresos a uno mismo dentro de nuestra propia subjetividad masculina, que está completamente construida de acuerdo con criterios, de acuerdo con creencias patriarcales, las cuales también, bueno, ¿cómo dejarlas? Estoy hablando acerca de un aspecto de cultura social, ¿no? ¿Dónde podríamos nosotros encontrar ese apoyo para regresar a nosotros mismos y empezar a deconstruir o destruir dentro de esta subjetividad lo que ha sido en este momento muy criticado? Esa idea hegemónica de querer controlar, de querer dominar, de querer violentar a las mujeres por el solo hecho de ser hombres. Esa sería la serie de preguntas, ¿no?, que no encuentro después de esta lectura en las revistas, en los periódicos, en las clases dentro de las escuelas, incluyendo el nivel universitario. No encuentro donde hay una especie de camino esperanzador. No lo veo a través de las clases en las universidades. No lo veo a través de los medios digitales o las redes sociales, que también son bastante machistas. No lo veo, por supuesto, en el mundo empresarial. Ya sabemos que las mujeres forman una minoría insignificante como las conductoras de las grandes empresas. Sí, como tú mencionas, pues hay una instalación laboral de parte de las mujeres que ha traído como consecuencia una crisis enorme de lo que pensábamos los hombres acerca del papel de las mujeres dentro de la división sexual del trabajo. Pero bueno, terminando, enfatizaría que si es necesario que haya nuevas masculinidades, ¿en dónde está la encrucijada para poder dirigirnos hacia unas respuestas muy diferentes acerca de nuestra masculinidad y nuestra subjetividad basada en esa educación? A ver, Jesús. Sí, es muy interesante lo que dice tanto Vero como José Alfredo. A ver, tú eres el experto en este tema, ¿no? Entonces, yo completaría un poco esta lista de preguntas bajo una consideración mucho más intuitiva, mucho más básica, si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, yo, Jesús Jasso, soy biológicamente varón, ¿no? Pero al parecer esto no es suficiente para considerar que yo me comporto o no me comporto en términos masculinos. Es decir, yo podría tener un comportamiento bajo una descripción no masculina en términos hegemónicos, de esa masculinidad hegemónica. Y probablemente me podría yo comportar bajo un parámetro más disidente o con una masculinidad mucho más alternativa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que tú como experto nos dijeses, ¿dónde se cristaliza la masculinidad? Es decir,
descriptivamente, ¿cómo podemos decir esto es un acto masculino o esto no es un acto masculino? ¿Ves? O sea, más allá de la masculinidad como producto de un sistema patriarcal que nos ha hecho mucho daño y que nos ha hecho malentendernos a nosotros mismos, pues parece ser que se cristaliza cuando digo, yo soy el que tengo dinero, yo soy el que pienso correctamente, yo soy el que me visto bien, yo soy el que puede ejercer una tarea sofisticada, interesante. En cambio, la mujer no piensa bien, la mujer no se viste bonito, la mujer no es interesante para muchas actividades y creo que ese es un sentido mucho más puntual de cómo plantear el tema de la masculinidad. ¿Ves? Entonces, en suma, a mí me gustaría que tú nos dijeses en qué sentido somos masculinos bajo una perspectiva hegemónica y en qué sentido no lo seríamos, pero seríamos masculinos dentro de una perspectiva alterna, disidente. ¿Ves? Las preguntas, ¿no? Bueno, de alguna manera, digamos que lo que tendríamos que tener en consideración es, digamos, retomando un poco ideas de Nelson Minello, que fue mi profesor en el Colegio de México, o de Javier Lizárraga, que también se ha dedicado a pensar en las masculinidades, son, digamos, autores que nos van a invitar precisamente a que no pensemos la masculinidad en singular y desde esta como categorización, porque la hegemonía nos va a llevar hacia eso, como a pensar estos ejemplos que tú estás planteando, ¿no? O sea, decir, ¿qué sí serían criterios de lo masculino y qué serían criterios de lo femenino, ¿no? Entonces, pues va a haber una serie, y hay muchos estudios en torno a la masculinidad, que con el paso de los años, que además también es una discusión bastante, digamos, reciente dentro de los estudios feministas, desde los estudios de género, en los que hay que, y que es además mi aproximación, ¿no? Porque podemos hablar del tema pues desde el punto de vista de la antropología, de las ciencias sociales, ¿no? Digamos, de diferentes campos. Mi formación pues viene desde las artes escénicas y retomando algunos aspectos de las ciencias sociales y principalmente del feminismo y los estudios de género. Entonces, esta, digamos, vertiente de los estudios feministas y de los estudios de género van a plantear precisamente a las masculinidades no desde esta visión dual o esquemática de decir qué debería de ser códigos específicamente de lo masculino o de lo femenino, sino que más bien serían como entramados que nos llevarían a pensar en rutas de las masculinidades en plural. Y Javier Lizárraga, por ejemplo, siempre dice, tendríamos que invitar con perspectiva de género a pensarnos en las masculinidades y no en esa masculinidad que históricamente nos han hecho creer que es la única o a la que hay que aspirar, ¿no? Y, sí, pero ¿qué sería la masculinidad? O sea, ¿qué es lo que todos nosotros debemos de entender como, esto es el objeto o el punto de referencia, el referente para decir, eso es la masculinidad? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del tema de la masculinidad? Sí, digamos que desde esta perspectiva mucho más hegemónica o digamos tradicional, vamos a llamarla de alguna forma, pues estos criterios que de hecho, o sea, siguen vigentes, o que un poco tú lo comentabas como estos viejos modelos, ¿no? Y que en la investigación de maestría, donde yo hice un cruce entre lo coreográfico, cómo construimos desde el cuerpo escénico las masculinidades y toda esta diversidad, que es hacia donde va más mi trabajo y mi enfoque, precisamente va a cuestionar cómo estas categorías, digamos, de la masculinidad en singular, de el hombre viril, con dinero, que puede, digamos, que tiene poder, que somete a las mujeres, que es violento, digamos, que cumple como con toda esta categoría de lo masculino, pues bastante tóxico, digamos. Ahí, digamos, es como esa apertura de importancia
justo de repensar las masculinidades, y que un poco lo que tú comentabas, ¿no? Yo digo, bueno, claro, para mí es un tema urgente que requerimos repensar, sobre todo, bueno, yo, digamos, marica abiertamente, ¿no? Entonces, con un trabajo hacia las comunidades LGBTQ+, entonces digo, ¿cómo dentro de estas disidencias o dentro del propio ser varón o construirse hombre, ¿no? Que es las masculinidades serían categorías que están en permanente construcción, no sería nada más algo que está fijo, ¿sí? Aunque de alguna manera esa tradición o esa visión como más que se quiere imponer y que quiere seguir como violentando, ¿verdad? Incluso dentro de los propios hombres, ¿no? Y que desde una perspectiva de género tendríamos que pensar en cada caso de manera situada, ¿no? Como diría Donna Haraway, o sea, tendríamos que ir a un pensamiento situado, porque no va a ser lo mismo hablar de lo masculino en el terreno del hombre en las grandes capitales o ciudades, que el hombre cómo construye su masculinidad en el campo, o el hombre en las artes, por ejemplo, escénicas, o el hombre, o sea, hay una interseccionalidad ahí de clase social, de índole financiero, político, cultural. Entonces es todo un rompecabezas, ¿verdad?, que requerimos como considerar para ir haciendo nuevas preguntas o generándonos nuevas preguntas, ¿no? Incluso dentro de la propia comunidad, que igual lo pongo entre comillas, LGBTQ+, o sea, ¿qué significa ser un hombre gay? Requieres tener ciertas categorías o cumplir con unos ciertos requisitos para ser, y hay muchos que entonces no cumplimos con esas categorías. Entonces pasa un poco con ese territorio de la masculinidad, ¿no? Y que se vuelve pues también una moneda de negociación a la hora de establecer relaciones sexoafectivas incluso entre varones, ¿no? Muy bien, pues en lo que se van animando nuestros invitados del día de hoy, pueden hacer preguntas o pueden hacer alguna intervención, lo que ustedes quieran. El micrófono está abierto, en lo que se van animando. No sé si quieres decir algo. Sí, porque me llama mucho la atención acerca de esta pregunta de qué es ser masculino. Pero no sé si tu pregunta era acerca de si hay un sustrato de masculinidad. Como en alguna ocasión me acuerdo que hubo una mesa que se llamó ¿hay una naturaleza femenina? Tal vez la pregunta la asocia inmediatamente con lo que tú dijiste acerca de si hay una naturaleza masculina, ¿sí? O no sé, ese fondo de masculinidad que quizás no lo estamos nosotros en este momento definiendo, sino presuponiéndonos. Y al parecer, por lo que tú estás mencionando, hay un sustrato, pero es social, es institucional. O sea, se ha institucionalizado la masculinidad. Y más aún, se ha sexualizado el poder. De tal manera que esta sexualización del poder privilegia los intereses de la masculinidad en distintos rubros de la vida cotidiana y social. Esto es más complicado de lo que parece, porque esto de sexualizar el poder pues implica tratar con pulsiones, con algo así como con conductas instintivas, hablando un poco dentro del psicoanálisis, que nos dan a entender que esta masculinidad es la normal y la normalizada. Si está institucionalizada esta diferenciación del poder sexual o sexualizado, bueno, ¿cómo romper con esos esquemas? Porque son esquemas que vamos enseñando todos los días, inclusive creo que en la comunidad LGBT+,
asunción de lo que debe ser la pareja que prevalece. La pareja dominante, ¿cuál es el criterio que sigue para considerarse superior? Y la que tiene preeminencia en la relación. Pues es el criterio masculinista. Aun cuando haya una relación gay, ahí está una imposición, ¿no? Ahí está un control, pero siguiendo estos parámetros de lo que ha sido la cultura del poder sexualizado. Es probable que sí haya, por supuesto, que haya peculiaridades acerca de este comportamiento en la relación de pareja dentro de estas sexualidades alternativas. Pero básicamente me parece que sigue el mismo patrón de conducta. Es decir, tú eres el esposo, tú eres el proveedor, tú eres el que tiene una sexualidad dominante. Entonces, esta es una forma de ver el mundo de la relación de pareja entre géneros que pueden ser del mismo género o de distinto género. Es una visión del mundo de la relación de pareja que la cultura hegemónica, en términos de lo que debe ser culturalmente entendida la masculinidad, es lo que se sigue, lo que se reproduce. Entonces ahí estaría una hegemonía ideológica, si la podemos llamar así. Pero a lo que yo quiero decir fundamentalmente es que si se ha institucionalizado, entonces, ¿dónde romper? ¿Dónde poder encontrar ese quiebre? Institucionalmente hablando, institucionalmente hablando. Porque institucionalmente hablando, pues está un poder ejercido no solamente por la idea de la masculinidad controladora, sino ahí están elementos religiosos, ahí están elementos políticos, ahí están elementos de la economía liberal que funcionan muy bien para afincar, asentar y reforzar todos los días estas diferencias. Y yo le agrego quiero preguntar algo también, para lo que está diciendo, es que ya te vi muy apuntada. Sé que vas a responder, pero quería agregar, por lo que está diciendo José Alfredo, y tenía esta idea desde antes. Claro, porque está institucionalizada esta masculinidad hegemónica, ¿no? Que se reproduce y se autopreserva en sus prácticas, ¿no? Y que además lo vemos, como bien dices, tan institucionalizado que no hay políticas públicas que no lo reflejen. Es decir, se ha luchado, hay resistencias y luchas que partieron también muchas de ellas de las luchas feministas, de otro tipo de luchas, de estas minorías que obviamente han dicho necesitamos, por ejemplo, leyes, ¿no? Que atiendan a otro tipo de masculinidades, por ejemplo, a las masculinidades no hegemónicas, que yo sí creo que podemos hacer esa distinción, ¿no? Que hay masculinidades no hegemónicas y que están ahí siempre luchando por derechos que no hay, ¿no? Que, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? O, no sé, pienso en varias leyes que serían posible tener y que dado que está institucionalizado este tipo de cómo pensamos lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque son, digamos, lo que está atado a la perspectiva de género, con también otros temas, ¿no? ¿Cómo podemos también, desde la resistencia y desde la lucha, transformar, ¿no? Esas políticas públicas? No solamente, digamos, en términos de matrimonio y demás, sino institucionalmente hay otras prácticas que están afectando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Sí, justo lo que yo quería comentar es que para mí está precisamente la fisura, digamos, en las luchas feministas y en la lucha por la urgencia de la perspectiva de género, sí, donde muchas veces estas instituciones, ¿no?, que has señalado, lo que hacen es integrar la perspectiva de género como una cuota desde la que hay que pensar ciertas políticas públicas, pero que en la operatividad realmente no están sucediendo, ¿verdad? Y entonces las luchas feministas pues son incómodas para el poder, o sea, son incómodas, ¿no?, para la institución, son incómodas. Entonces creo que esa es la fisura. O sea, para mí es urgente pensar precisamente
desde el feminismo y pensar con perspectiva de género categorías como las masculinidades precisamente, porque ahí de entrada ya tendríamos una distinción de lo biológico, ¿verdad? O sea, de lo biológico que implica históricamente el decidir si alguien que nace con sexo es masculino o es femenino en esta noción binaria. Y entonces, ¿qué hacemos con los hermafroditas que nacen? El criterio médico decide si ese ser humano, ¿verdad?, que nace va a desarrollarse en cuanto a su identidad, ¿verdad?, como masculino o como femenino. Y precisamente los estudios de género lo que hacen es distinguir entre sexo y género como una primera alternativa para entender las identidades que pueden, digamos, construirse o surgir con el paso del tiempo en relación a cómo te identificas, ¿no? Con qué género te identificas independientemente del sexo con el que naciste, ¿sí? Entonces, hablaríamos de que puede haber mujeres que son muy masculinas, pues sí, y puede haber hombres que son más femeninos, pues sí. Javier Lizárraga hablaría de la masculinidad polimórfica, es decir, que de manera simultánea puede ser un varón hosco, pero a la vez tener ciertas suavidades en tu desarrollo, en tu relación con las otras personas, o tener ciertas torpezas que se aparecen de manera simultánea. Y ahí viene, digamos, todo ese territorio complejo del género, ¿verdad? Donde no podemos ceñirnos a etiquetas binarias, porque precisamente una de las primeras distancias, digamos, que se provoca desde los pensamientos feministas y de género y de las masculinidades es de desapegarnos de esa noción histórica del hombre universal, porque entonces pensamos el hombre en singular, en universal, ¿verdad?, cuando hay una multiplicidad, digamos, de maneras de construirse masculinos. Sí, yo creo que tienes mucha razón en eso. No sé si tengan alguna pregunta los participantes del café filosófico sobre esto. A mí realmente se me hace un tema muy interesante. De hecho, concuerdo contigo, es que es uno de los temas más importantes de los cuales académicamente y en situaciones no académicas debemos de abordar, sobre todo porque nos pega en la cuestión de formas de ser, de lo que somos todo el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, ¿no? Yo estudié en un colegio de monjas, por ejemplo, ¿no? Y ahí era muy mal visto que un niño se comportara en términos femeninos. Entonces mi pregunta de hace rato tiene que ver un poco con eso, más bien. Tiene que ver con cómo vamos cristalizando ciertas identificaciones, puntos de identificación, donde tú dices, ah, mira, eso es, te estás comportando de manera femenina. O sea, tú como varón te estás comportando, te mueves así, hablas así, te gusta esto, cuando en realidad te tendrías que mover así, pensar así, te tiene que gustar este tipo de cosas, ¿ves? Entonces, en realidad yo no quiero plantear tampoco el asunto de la masculinidad en términos de una sustancia, una esencia, un logos que esté ahí en el fondo y que todos los varones, por el hecho biológico de ser varones, parece ser que forma parte de nuestras propiedades más básicas. Probablemente sí, es decir, pero probablemente no lo más importante, ¿ves? O sea, uno puede tender puentes entre una versión biológica o biologicista de la masculinidad y una visión más constructiva, socialmente constructiva. Entonces mi pregunta más bien va sobre eso, o sea, que la gente entienda qué quiere decir que algo sea masculino frente a algo que es femenino. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tú lo que estás diciendo, bueno, la respuesta depende de la producción de un sistema patriarcal que ha privilegiado un concepto de masculinidad que ha llamado hegemónico. Entonces mi pregunta era, ¿y qué es eso? ¿Dónde yo veo eso? ¿No? ¿Y dónde será la pluralidad de masculinidades? ¿Dónde será? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué manera yo soy un disidente siendo varón y siendo masculino? ¿De qué manera mi vida se convierte en una masculinidad alternativa a la hegemónica? ¿Sí?
Y bueno, esto digamos en ejemplos muy cotidianos, ¿verdad? Justamente ayer estaba en un coloquio en el CIEC, en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, donde una de las compañeras planteaba precisamente desde la perspectiva de las masculinidades el problema del fútbol. Entonces, esto, digamos, para responderte con ejemplos, ¿verdad? Entonces, si decimos el fútbol, pues es un deporte ¿para quién? Para hombres. Para hombres, ¿verdad? Entonces, y ella compartía que es muy reciente el tema de que haya sido aceptado que haya ligas femeniles y todo el problema de que haya mujeres que les guste el fútbol. Entonces, aquí el asunto es, ¿el deporte tiene género? Debería de tener un género, debería de tener esta etiqueta lógica, binaria, anquilosada, tóxica, por lo cual una mujer no puede dedicarse al fútbol de manera profesional y por lo cual toda esa industria que financia el fútbol, ¿verdad? Con las audiencias, ella compartía, los partidos de los varones se juegan los domingos en el horario estelar, pero los partidos de las ligas femeniles que tienen muy pocos años realmente, se juegan los lunes a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay un sesgo de género. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que hay deportes para niños y deportes para niñas. En el territorio del arte, por ejemplo, de las artes escénicas, la danza contemporánea, que es mi campo, ¿verdad? La danza ha sido históricamente categorizada como una disciplina femenina de las mujeres. Entonces, las familias, sobre todo las más adineradas, ¿verdad?, son muy orgullosas de llevar a sus hijas a la clase de ballet. ¿Por qué? Pues porque le va a dar postura, porque le va a dar una suavidad al moverse, porque le va a dar una cierta corporalidad hegemónica desde cómo debería construirse el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Porque va, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces tenemos un niño, ¿verdad?, que le gusta bailar y que a los 6, 7 años dice, quiero hacer ballet? Entonces, justamente son esos casos, ¿verdad?, que van contracorriente y que precisamente desde el ámbito de la academia universitaria y formal, que desde las prácticas artísticas, que es mi campo, digamos, desde donde yo cruzo todas estas categorías del género, de los feminismos, de lo queer, justamente para pensar en cómo es urgente desestabilizar esas categorías que nos han hecho creer históricamente que son inamovibles. Ahora, del otro lado también algo que subyace en lo que estamos aquí como cuestionándonos y preguntándonos tiene que ver con el privilegio. Nelson Minello nos diría que no hay manera de que pensemos la masculinidad sin pensarlo en relación con la dimensión de poder y de dominación. Entonces, esta triada, masculinidad, poder y dominación, que además, digamos, en el contexto del café filosófico, nos va a dar para irnos a Foucault y a pensar el poder y... Pero es importante pensar en esa triada y, digamos, un poco para lanzar la discusión, cómo precisamente los hombres sabemos que podemos acceder a ciertos privilegios masculinos cuando cumplimos con esa lista que tú dices, pero ¿cuál es la lista, no? Por supuesto que no se te puede caer la manita, no puedes decir que eres maricón públicamente, porque entonces pierdes ese privilegio, ¿verdad? Entonces, digamos, hablando de manera muy situada, pero hay una serie de cosas, mantenerte en el closet si eres homosexual, ser osco, ¿verdad? Dedicarte pues al fútbol americano, que además hay investigaciones, ¿verdad?, donde explican cómo los problemas de salud a los que llevan a estos deportistas en esta gran industria, ¿verdad?, a problemas físicos gravísimos, ¿no? ¿Por qué? Por querer reafirmar esa posición que por supuesto que les capitaliza en recursos y en dinero, ¿verdad? Porque es una imagen que vende, que genera. Entonces, masculinidad, poder, dominación.
que además hay un costo hasta, digamos, de salud, ¿no? En esas masculinidades que se vuelven una obligación, ¿no? Antes de darte la palabra, Alfredo, no sé quién más quiere hablar. ¿Alguien de ahora ya quiere hablar? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Te pasamos ahí. Un poco queriendo retomar la primera pregunta que plantea sobre este horizonte y que podría, o sea, que la reflexión y la realidad hay una distancia muy concreta, ya me ocupo con lo que es en todo caso, ¿no? Siento que vamos mucho a esta masculinidad y si queremos pensar, bajarlo un poquito de los datos, estamos en ámbitos sociales y estamos en comportamientos, en conductas. Entonces me pongo a reflexionar qué condición, bueno, y en la realidad vemos que muchos de estas conductas y roles, mejor dicho, ya roles, pues los aprendemos en los primeros años de formación, cuando tenemos desde, si lo quieren ver psicoanalíticamente, desde la madre, ¿no? Como este complejo edípico, pero se va construyendo. Y creo que esta distancia entre la reflexión que se pueda dar en estas mesas y la realidad es esta misma falta de reflexión y de preguntarnos en el día a día cuáles son estos comportamientos, situarlos, poder decir, bueno, en esta performatividad de yo me asumo como hombre, bueno, voy a ejercer mi masculinidad, entonces cómo voy, con qué actos, o con qué comportamientos, o qué roles quiero empezar a llenar este complejo rompecabezas del ser, ¿no? Y aparte que nos vende, no solo a los hombres, sino a todo al ser, que tenemos que estar completos, no ser ontológicamente completo, que es falso. Pero me voy a la pregunta es, ¿qué condiciones serían las ideales para fomentar esta reflexión ya en sujetos construidos? Muy buena pregunta. Bueno, es que esa pregunta es muy difícil porque, por ejemplo, yo estoy en la UNAM, ¿no? y capto que en las universidades hay una política que llaman política de género. Y ha sido una política de género forzada por los levantamientos de las universitarias que han tenido una situación de incomodidad por el acoso o por la discriminación que por supuesto también tiene lugar en las universidades, ¿no? En distintas formas y con distintas fórmulas. Y hablando de este poder masculino, la misma universidad entonces toma en sus manos lo que considera un antídoto. Entonces, ¿qué hace la universidad para evitar estas incomodidades feministas? Pues lo único que hace es programar cursos, incrementar el número de publicaciones dentro de los centros de investigación de género, formar una coordinación de género dentro de la propia universidad, que se va a encargar de lo mismo, es decir, sus talleres, estas pláticas, y nosotros observamos que sigue siendo la misma situación. O sea, este poder. Ahora, pensemos en qué estamos haciendo los hombres, vamos a poner entre comillas, porque aquí se está cuestionando esta connotación de hombre. ¿Qué estamos haciendo los hombres en la universidad? Estoy hablando de la universidad porque puede ser también en el caso de la Cámara de Representantes, o puede ser en los sindicatos empresariales. Cuando nos percatamos de que existe una anomalía en las relaciones de género. Yo pienso que nada. O sea, ¿por qué no estamos haciendo algo cuando estamos observando enfrente de nosotros? Incluso nosotros podemos ser móvil de esa problemática, ¿no? Como maestros, como trabajadores administrativos, como investigadores, que es lo que sucede comúnmente, ¿no? Se nos presenta que debemos cambiar una actitud de hegemónica o impositiva a igualitaria. Pero parece que hay un acicate que nos lleva a, mientras más nos dicen que tenemos que ser igualitarios, más discriminadores nos volvemos. Yo lo digo en el sentido de que nos identificamos como sujetos pasivos frente a ese poder. Porque nosotros estamos representando ese poder.
nosotros somos la correa transmisora de ese poder. Entonces aquí viene una paradoja difícil de resolver. Yo, educado dentro de estos parámetros masculinistas, se me pide que los abandone o por lo menos que los ponga en tela de juicio. Pero son mi forma de ser, son mi forma de estar en el mundo, de estar presente en mis relaciones con los demás. No tengo otra forma de verlas, no me han enseñado otra forma de verlas. Ahí está el poder individualizado, interiorizado, y al mismo tiempo con una proyección hacia el exterior. Entonces, cuando la universidad trata de encontrar una vía de salida, una vía de fuga, nos encontramos con que es una simulación. Pero algunas personas, algunos hombres, estamos interesados en encontrar esa vía de fuga o vía de salida. La pregunta sería, ¿dónde la podemos encontrar? Si cada vez que yo salgo en busca de ese sendero, el poder me retrotrae y me dice, no, tú tienes que estar dentro de un espacio y dentro de una función que te corresponde como género masculino. Y al terminar esta propuesta, al principio dije que no veo dónde esté en el panorama, en el horizonte cultural y social, estos oasis, digamos, estos oasis de nuevas masculinidades. Porque además, si hay una nueva masculinidad que se impulse, que emerja, inmediatamente, como bien lo dijiste, hay una llamada de atención que es hasta inconsciente. Es más, me atrevería a decir que no necesita el poder muchas ínfulas para regresarte al lugar que te corresponde. Tú mismo, porque tú eres el poder masculinista, tú mismo te retraes, das marcha atrás y continúas con una labor de imposición o de masculinidad tóxica, como se está llamando. Y el cuestionamiento es, ¿dónde encontramos ese sendero que ni siquiera en las universidades estamos viéndolo, reconociéndolo? Bueno, menos en la vida cotidiana, porque para enfrentar al poder se necesita una contrapropuesta, pero grupal, ¿no? y que adquiera cierta fuerza, que cuestione y haga que el poder tome otro sesgo. Y eso estamos muy lejos de verlo, muy lejos de verlo. Y si pensamos que en las universidades probablemente haya una esperanza, pues se va a quedar en las universidades, porque para sacar esa solución y esa propuesta universitaria a la calle, eso está muchísimo más complejo, porque la universidad es una universidad ensimismada, ¿no? Los ilustrados universitarios no viajamos en el metro. Sí viajamos. Pero bueno, quiero nada más abonar un poco a la misma discusión que está vinculada a las dos anteriores participaciones. Efectivamente uno lee sobre masculinidades, lee sobre perspectiva de género, ¿no? Hay ciertos espacios donde esto se puede discutir, como este que estamos tratando precisamente de sacar a la filosofía de las aulas y a las reflexiones de las aulas. Estamos en otro tipo de espacio, una bella biblioteca, pero es un lugar que no está vinculado, digamos, a una institución de tipo académico, ¿no? Entonces me parece que estamos tratando de generar esos espacios. Sé que no es sencillo, ¿no? Porque precisamente la filosofía y las reflexiones se han quedado en lo académico y no han salido a discutir temas como la violencia o como estos temas, que por eso pusimos ahora temas. Nuestra próxima sesión es violencia de género, ¿no? Ahorita estamos hablando de masculinidades,
Entonces yo les doy toda la razón y además me preocupa extra, a lo que han dicho, ¿no? Que la distancia entre los lugares de reflexión y la vida cotidiana están alejados. Me parece que eso es un poco el problema que vemos. También he escuchado esta idea de las nuevas masculinidades en algo que no había escuchado yo hasta hace poco y me pareció muy interesante. Y me dijeron, esas nuevas masculinidades también son esas nuevas masculinidades más violentas que encontramos, por ejemplo, en toda la visión de los narcos, ¿no? Toda esta visión de nueva masculinidad con un concepto de violencia extrema, ¿no? Y que quizás estoy metiendo más ruido todavía, pero que además parece ser el refuerzo de la otra, de por sí ya hegemónica masculinidad, ¿no? Y que además es todavía aún más extremo, ¿no? Y que ha llevado a muchas reflexiones de tipo ético, político, ¿no? Y que además nosotros estamos en el ajo de ese problema porque vivimos la violencia extrema de estos grupos y organizaciones criminales a diario, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha parecido interesante en tampoco romantizar las categorías o estatizarlas, ¿no? Sino decir, bueno, también se están moviendo esas categorías de nuevas masculinidades y decir, esa nueva masculinidad también puede ser la del nuevo hombre todavía más violento que, ¿no? Que lo que hemos pensado hasta ahora con esta lista que ya de por sí tenemos de, no sé, de cómo ejerce su poder, de que se siente más fuerte, de que no, y ahora al extremo, ¿no? Entonces, bueno, quería meter un poco de ruido también sobre eso, porque eso nos habla de que son categorías que están en construcción y en discusión constante, pero que a la vez están metidas en unos espacios que a veces decimos, ¿por qué no sacarlos a otros espacios, ¿no? Donde podamos realmente discutirlo y que alguien se cuestione, por eso la idea de un café filosófico, su propia masculinidad o su propia femineidad o su propia, lo que tenga que reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Una pequeña aclaración. Cuando hablamos acerca de si estamos dentro de un tipo de masculinidad o de un tipo de feminidad, parece que estamos hablando en dos planetas distintos. Es decir, hoy, por ejemplo, los movimientos feministas que salen a hacer la reforma, que comienzan a romper cristales, tal vez sea un grupo, como dicen, extraño al movimiento, pero tiene mucho efecto mediático. Y cuando hablamos acerca de las muchachas dentro de distintas agrupaciones universitarias que están dentro de la protesta porque sufren discriminación académica o laboral, etc. La cuestión es, puede haber un punto de comunión entre esos dos polos, porque estamos hablando de dos polos, ¿no? Cada vez que se habla acerca de los derechos de las mujeres, no se habla de los derechos de los hombres. Cada vez que se habla de los derechos de los hombres, no se habla de los derechos de las mujeres. En términos prácticos, en términos vivenciales, y cuando se dan los movimientos en la universidad, por ejemplo en la UNAM, pues vemos que son las jóvenes que hacen pintas, de tendederos, que se plantan frente a las oficinas del director o la directora, y son ellas. ¿Por qué no hay estudiantes, maestros, que a lo mejor estamos de acuerdo con ellas, pero no estamos con ellas en el movimiento concreto? ¿Dónde habrá un punto de unión? Porque al parecer tenemos temor. Yo no puedo excluir los movimientos de las mujeres, soy hombre, y las mujeres, los hombres no tienen que inmiscuirse en los movimientos de las mujeres porque lo van a contaminar, porque lo van a... Ay, yo te contesto. Primero, diría que contexto México, índice de feminicidios que tenemos en este país, ¿verdad? Pues nos habla de un nivel de violencia, nos habla de un nivel de masculinidad hasta el tope, hegemónica. Entonces, es un problema, ¿no? O sea, tenemos un problema. Lo último que estás hablando, ¿no?
¿por qué los hombres, por qué si la discusión de los derechos o las luchas de las mujeres, y por qué no de los derechos de los hombres? Porque los hombres tenemos los derechos, porque históricamente hemos ocupado el lugar del privilegio, y requerimos también en otro comentario, ¿no? Señalabas, claro, ¿cómo? ¿Por qué si empezamos a ver estos privilegios no hacemos nada? Pues porque no nos conviene, y también hay que decirlo, ¿no? O sea, porque nos conviene que entonces pues la mujer siga en su casa cuidando a los niños, y por ejemplo, si los dos fuéramos académicos en una relación hetero, ¿verdad? Hay investigaciones que dicen cómo los hombres tienen más acceso a los beneficios de privilegios universitarios, académicos, a las medallas y demás. ¿Por qué? Porque la mujer, además de ser académica, pues también requiere todavía responder a los mandatos de ser la madre, y están otra vez las cuestiones de la crianza en disputa, pues, ¿no? Entonces, porque el hombre históricamente hemos ostentado la visibilidad. ¿Por qué? Porque el foco siempre nos apunta a nosotros. Entonces, ¿por qué las luchas feministas son de las mujeres? Pues porque ellas requieren el foco, no nosotros, ¿no? Entonces, es algo que desde la cuestión más enraizada de esa masculinidad formativa históricamente, de la que hemos estado como hablando, y que es una permanente negociación, ¿no? Requerimos como tener claras esas luchas, y creo que la mejor manera de ser aliados con esas luchas es reconocer que son luchas urgentes en un país con los índices de feminicidio que tiene México. Que si bien los institutos, los centros de investigaciones en estudios de género en las universidades, que no todas las universidades públicas y privadas tienen, algunas tienen, ¿no? La UNAM, el Colegio de México, digamos, con los dos centros con mayor trayectoria en estudios feministas académicos y en la lucha primero de las mujeres, porque se llamaban Centro de Estudios de la Mujer, por ejemplo, y con los propios investigaciones de género. Claro, es que el género no es solamente hablar de mujeres, es hablar de todas estas cosas que estamos hablando aquí. Es también cuestionar las masculinidades, es cuestionar las diversidades, es cuestionar cómo en los diferentes ámbitos de socialización, ¿verdad? La construcción de las identidades va a requerir preguntas complejas. Y respecto a la solución, o sea, yo, digamos, me voy a visualizar o a proponer o a pensar desde un espacio de las pedagogías feministas, ¿no? Porque creo que las pedagogías feministas son las que no solamente cumplen con la cuota de género de las universidades. O sea, yo sí conozco y me he formado con profesoras académicas feministas, ¿verdad?, que desbordan las aulas, ¿no? Marisa Belaustegui-Goitia, Rianza de Lozano, Nina Wechetl, y muchas feministas que están trabajando con las mujeres en la cárcel, desbordando las aulas académicas universitarias, donde no todo se queda en platiquemos aquí entre nosotros, entre nosotras las categorías. No, hay que ir allá afuera, y nos dirían, bueno, las urgencias sociales es que se nos meten por la ventana, como diría Cristina Rivera Garza, ¿verdad? Que escribió sobre su hermana, ¿verdad? Y lo incómodo que es tocar esos temas para el poder, lo incómodo que es, porque es incómodo. Entonces yo diría, claro, pues como hombres, cis, no cis, diversos y demás, hay que habitar esa comodidad, ¿no? Y hay que permitir desde esa comodidad también aliarnos a esas luchas feministas, porque precisamente esta noción del aula errante de la que habla Belaustegui-Goitia, ¿verdad?, o Lozano, es eso, es permitir permearnos, como esta estrategia del café filosófico, de sacarlo del aula universitaria, de sacarlo de las altas esferas donde platiquemos entre nosotros, publiquemos para nosotros. No, o sea, creo que es ese espacio en el que esta pedagogía feminista va a incidir en la formación, ¿no? ¿Desde dónde? Pues por supuesto que desde la universidad.
y las prepas debieran tener una asignatura de género y de feminismos. ¿Por qué? Porque es urgente, porque vivimos en un país donde las matan solo por el hecho de ser mujeres. Y si eso no nos interpela para modificar las políticas públicas, las políticas educativas, nuestros propios roles, nuestros privilegios, porque bueno, yo tengo madre, tengo hermana, tengo amigas, perdón, entonces, o sea, ¿en qué minuto yo puedo creer que eso no me interpela? O que eso no me pone los pelos de punta, ¿no? Y desde el ámbito de las artes escénicas, que es donde yo me desarrollo, además de la academia, esta discusión de pensemos cómo estamos construyendo el varón en la escena, lo masculino en la escena, cuántas mujeres directoras, coreógrafas hay en México que reciben los grandes apoyos y los millones de apoyos que pueda haber, ¿no? Las becas, etcétera. ¿Cuántos varones? O sea, pongámoslo en cuestión. O sea, creo que sacudir, por supuesto, el avispero no es cómodo y nos va a picotear por todos lados, pero es que es necesario y es urgente. O sea, a mí de verdad que es algo que me desborda, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo sentirnos cómodos en la disidencia? Es decir, tú dices, bueno, es bastante cómodo si eres un varón que te ajustas mucho a los parámetros hegemónicos en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, ¿no? Te sientes bastante protegido porque todo el esquema social pues, te beneficia, ¿no? Está a tu favor. Esto estoy entendiendo un poco de lo que estás diciendo y por lo tanto no tengo que alzar la voz en ningún sentido. Más bien, formo parte, soy un protagonista, ¿no? De esta producción patriarcal. Ahora bien, si yo me observo a mí mismo y me doy cuenta que tengo un comportamiento en diferentes escenas o en diferentes escenarios que no responden a estos patrones hegemónicos, la pregunta que te hacían hace rato, que me parece muy interesante, es cómo sentirnos cómodos con la alternativa, con las diferentes alternativas de ser hombres, de ser viriles, de ser varones, si somos, al final de cuentas, producto de una educación donde la masculinidad hegemónica la portamos como portamos ahorita tú tu suéter y yo mi camisa, ¿ves? Es muy complicado desprenderte de esto. Entonces la pregunta que te hacían hace rato me parece muy interesante. A ver, a la hora en la vida diaria, ¿cómo le damos chance a la disidencia? ¿Cómo me doy yo chance a darme cuenta que no tengo por qué no sentirme cómodo siendo un tanto cuanto distinto a lo que el punto de vista hegemónico aplicado a los varones me dice, me dicta? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo hacernos sensibles frente a eso, nosotros como varones, ¿no? Eso se me hace una pregunta bastante que tiene un impacto para todos, ¿no? Más allá de lo que tú decías, más que el análisis conceptual de qué es lo que queremos decir con una masculinidad o ver sus aplicaciones, bueno, ¿cómo yo me siento cómodo siendo distinto? Porque si yo no me siento cómodo siendo distinto, entonces voy a preferir, al final, siempre comportarme como tradicionalmente o hegemónicamente me dice que me tengo que comportar, ¿ves? Aunque no deje de ser lo que yo soy. Y con esto no estoy hablando necesariamente del vínculo entre el tema de la masculinidad con el tema de los derechos LGBTQ+. O sea, el puente se puede trazar de una manera natural, se puede trazar, pero ¿podemos hablar de la masculinidad sin tocar el otro extremo? Me parece que sí. Y eso es lo interesante. Es decir, ser sensible como hombre heterosexual hacia una nueva manifestación de mi masculinidad, creo que es el punto más importante. ¿Por qué? Perdón que me extienda. ¿Por qué? Porque si somos gays o tenemos algún tipo de preferencia sexual diferente, no binaria, ¿no? Y una manifestación también no binaria, parece ser que este tipo de discusiones nos quedan como niño al dedo. ¿Por qué? Porque de hecho somos distintos. ¿Distintos para qué? No quiere decir ni mejores ni peores, diferentes, nos manifestamos de manera diferente. Pues parece ser que la lucha se da de una manera muy natural y puedes de alguna forma vincular el tema de la masculinidad o el tema de los feminismos o de las luchas culturales de género con esto que estamos nosotros hablando, ¿no? Pero si yo no soy homosexual,
O sea, si yo no tengo una manifestación disidente en ese sentido, eso no quiere decir que no tenga una masculinidad probablemente distinta, aunque yo sea hetero. ¿Me explico? Y eso lo que nos hace pensar entonces es que la exploración del tema de la masculinidad va más allá de la contraposición conceptual con las feministas, o va más allá de las luchas LGBT. Tiene que ver con quiénes somos nosotros, cómo nos constituimos, con cómo valoramos al que tenemos enfrente. ¿No crees? ¿Te parece interesante este punto de vista? Sí, lo que pasa es que ahí justamente es esta necesidad de distinguir entre sexo, identidad de género y identidad sexual o preferencia sexual, que son tres categorías muy distintas, ¿no? Entonces, digamos, hay, es decir, sexo, ¿verdad?, con el que naces. ¿Cómo te identificas en cuanto a tu género? Porque puedes tener vagina e identificarte en tu género como masculino, ¿verdad? Y ser un hombre trans, pero además verte sexualmente atraída o atraído por varones, entonces serías un hombre trans homo, ¿verdad? Entonces, esa complejidad que los estudios de género nos permiten distinguir y categorizar, también nos permiten reflexionar en este sentido en el que llevas un poco el debate, ¿no? A decir, por supuesto, no necesitas ser de las disidencias sexuales para que pienses en tus privilegios de lo masculino, por supuesto, y para que pienses cómo estás redistribuyendo el poder, pensando en términos de Michel Foucault, ¿verdad? El poder como una relación, está en la relación. Entonces, en esas relaciones, ¿cómo establecemos, ¿verdad?, esos privilegios de lo masculino? ¿Eres capaz de renunciar a cuáles? ¿A costo de qué? Vas a permitir también, yo muchas veces cuando mis colegas hetero, cisgénero me preguntan, pero y frente al feminismo, yo les digo, pues cállate, es lo mejor que puedes hacer. Quedarte callado, no opinar, porque no necesitas dar un punto de vista. A nadie le interesa tu punto de vista. Mejor aprende a escucharlas. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están demandando? ¿Qué tipo de desplazamientos, hablando desde lo coreográfico, corporales se requieren? En nuestras relaciones más cotidianas, ¿no? Con la pareja, con la familia, en la propia universidad, en los órganos que nos gobiernan, ¿no? ¿Cuántos rectores hemos tenido en la UNAM y cuántas rectoras hemos tenido en la UNAM? Entonces, implica un desplazamiento coreográfico del género. O sea, cómo estamos desplazando los cuerpos dentro de esas relaciones de poder, dentro de esas esferas de quienes toman las decisiones, ¿no? Dentro de quienes establecen un orden de gobierno, un orden que institucionaliza, ¿verdad? Entonces, hay que repensarlo y por supuesto son preguntas que lo tendríamos que llevar a lo más íntimo, ¿no? Porque cuando escuchamos estos debates y yo desde que empecé, digamos, a pensar estos temas los últimos 7, 8 años, por supuesto que me interpeló, ¿no? Y que me empezó a mover las aguas y yo dije, es que de aquí ya no hay retorno. O sea, porque cuando empiezas a crear esa conciencia, empiezas a tocar esas fronteras del género, de a lo que renuncias, cuando renuncias, del privilegio que ostentas cuando lo ostentas, cuando como hombre invisibilizas, cuando haces que la mujer se calle, ¿no? Pues eso es lo que va a empezar a generar, digamos, justo una pedagogía feminista en los territorios más cotidianos, ¿verdad? Y pues sí, viene desde la formación y desde la familia y desde la universidad, desde la escuela, ¿no? O sea, creo que por supuesto que hay que seguirlo apuntalando desde esos terrenos, porque si no, ¿dónde? ¿No? O sea, si en las universidades no nos hacemos estas preguntas y no cuestionamos estos sistemas de dominación y de poder, pues ¿dónde lo vamos a hacer, no? Y permear, por supuesto, la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo lo vamos trazando en los aspectos más íntimos, ¿no? No sé si alguien quiere participar.
pues creo que tiene, o sea, hay muchos elementos en los que vamos a hablar. Me parece que el privilegio, o sea, si vamos a hablar de masculinidad, el privilegio es una parte mágica que tiene que estar. Yo aquí quiero plantear también un tipo de perspectiva que vemos el privilegio. Normalmente es una perspectiva ética, ¿no? Normalmente uno ve el privilegio y por eso es muy complicado que se renuncie a él, porque la realidad es que nadie va a renunciar a lo que ya tiene. Pero si empezamos a ver el privilegio con una forma de por qué la otra persona no tiene las mismas condiciones, las mismas circunstancias, todo lo que implica el privilegio, y empezamos a luchar a que los demás, bueno, irnos guiando por esta performatividad que ya nos permite realmente, y las ciudades como la Ciudad de México, porque no es lo mismo ser hombre, ser mujer, ser gay, ser lesbiana, ser toda la diversidad que existe en la Ciudad de México, porque en otras partes del país no nos veamos, no existe, ¿no? Entonces, cómo uno se va guiando, yo creo que va a partir de esta reflexión, y cómo uno a partir de estas decisiones de decir, lo voy a hacer porque yo me asumo como tal, es cuando uno empieza a conectar con estas, y se vuelve a ser más empático, más sensible, y ahí, un poco retomando cómo acercarnos, ¿no? De pronto, coincido contigo, dado las condiciones y el panorama que está en México, es como, pues, lo único que es estar callado, ¿no? Y escuchar. Pero el siguiente paso que también no nos, o sea, tampoco nos podemos quedar así como con el privilegio, sino tenemos que empezar a reflexionar, ser grupos. Yo creo que lo primer paso para poder acercarnos no es como hombre hacia a un movimiento, al que sea, ¿no? Sino es como otro grupo que ya reflexionó antes, que ya llega, y no simplemente por querer también tomar foco, que luego que es lo que pasa mucho, ¿no? Sino es como grupo de masculinidades, nos acercamos hacia las feminidades y vamos construyendo, que es algo que, por ejemplo, en Chile ya está pasando, ¿no? ¿Quieres decir algo? Bueno, sí. Cuando hablo acerca de que nosotros tenemos los derechos, y por eso, pues, ¿qué vamos a pelear si ya los tenemos? Creo que yo me refería a esta tensión entre lo que se me exige dentro de una masculinidad tradicional y patriarcal y lo que yo observo dentro de esta masculinidad patriarcal, pero en crisis. Pero cuando yo trato de cambiar a una masculinidad feminista, ya se rompe ahí el esquema. ¿Cómo que una masculinidad feminista? Una masculinidad feminista es abandonar tu aprendizaje de género en favor del género femenino y defender lo que por derecho le corresponde al género femenino, abandonando tus esquemas o tus categorías de ubicación en el mundo masculino. Yo creo que debe haber una analogía, sí, ser diferente, pero creo que no tengo en mi entorno el derecho a ser diferente. O sea, el derecho es patriarcal. Efectivamente, pues, favorece al mundo masculino, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no quiero esos derechos, o sea, no quiero esa ética normativa, ¿no? Quiero una ética analógica, ya no se me permite. Incluso, esto lo vemos en muchos grupos de mujeres feministas. Si yo, por ejemplo, quiero participar en la red de filósofas mexicanas, no puedo. O sea, son por mujeres. ¿Por qué no puedo? O sea, quiero tener una versión diferente en el trato entre hombres y mujeres, pero no puedo. Ahí hay una prohibición. Entonces, cuando estuve en Morelia, quise participar en un programa de radio que estaba como un programa de radio con contenido feminista. Me dijeron, no fue eso. También tenía columnas en el periódico, prohibitivo. Es decir, ahí también se me conculcan mis derechos. Se me conculca el derecho a ser diferente. A eso me refería. Se me conculca el derecho a ser diferente, pero incluso se conculca ese derecho no solamente por los hombres mismos que formamos el club de Toby, ¿no?
sino por parte de las mujeres. Entonces, ¿dónde está el punto de encuentro analógico? Sí, por supuesto que somos diferentes, pero también somos iguales. Y yo quiero trabajar más el aspecto de la igualdad. Y para eso, pues, tengo el derecho a comunicarme con quienes están padeciendo esa desigualdad. En términos de una masculinidad que yo he elegido dentro de una diferencia que implica la adopción de categorías que no están presentes y no son las cotidianas. Entonces, me refería a ese encuentro, pero que a la vez, cuando se quiere buscar ese encuentro, se convierte en desencuentro, porque incluso las propias feministas ponen una barrera. Entonces, esta idea filosófica del diálogo creo que se tiene que trabajar más para considerar que para todos, como personas, es un derecho a la masculinidad o la feminidad múltiple. Ese es el desencuentro al que me estaba refiriendo. Esos son los derechos que no están y que sí debemos buscar que se cumplan. Pero ahí está un entramado de poder que a cada rato te impide ese acercamiento. Y por eso yo preguntaba acerca de cómo poder hacer que ese derecho a la diferencia esté en las universidades. Ahora, ¿cómo puede ser también que esté fuera de las universidades? Yo creo que sí puede ser fuera de las universidades. Cuando tú dices dónde se va a investigar, dónde se va a discutir, si no se pues se puede discutir fuera de las universidades, en el teatro, por ejemplo, ¿no? en la música, en estos componentes de cultura indígena que también están presentes en el rock, o están presentes en la dramaturgia, o están presentes en la política, y no están presentes en las universidades. Más bien creo que podría ser al revés. Estos sectores de educación popular e igualitaria deberían tener más influencia dentro de las universidades, que es mucho más difícil. Y no paternalistamente ir desde las universidades hacia estos sectores que también tienen algo extraordinario que decir al respecto. Bueno, para abonar un poco la discusión, quería decir respecto a como totalizar que todas te van a decir que no o que todas que sí, ¿no? Si tenemos un grupo amplio de feminismos, muchos, ¿no? Desde muchas perspectivas. Y claro, entiendo que hay esas posturas porque las hemos escuchado y han causado este tipo de polémicas, que además justamente de eso se trata, de discutir los porqués, ¿no? O los cómo, o el origen de esa negación, por ejemplo, de algunos de estos grupos, qué postura, qué argumentos hay, porque los tienen, ¿no? Pero también hay otros que no, que le apuestan justamente a otro tipo de relación o de encuentros, incluso con los grupos de masculinidades, como decías, hay grupos en Chile, hay grupos, ¿no? Donde hay una serie de encuentros, por ejemplo, entre las feministas y los grupos que están trabajando con las masculinidades, ¿no? Entonces, si hay como diversidad de espacios, me parece que tampoco podemos como totalizar que todos son, ¿no? Digamos, se ponen en cierta postura. Entiendo a qué te refieres con entrar a esa discusión, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo primero que quería señalar para que no generalicemos, ¿no? Porque dentro de estos propios grupos de masculinidades, o de los que trabajan masculinidades, incluso, por ejemplo, estaba escuchando a un grupo de teóricos que trabajan en España y que decían, bueno, yo trabajo las masculinidades desde hace 30 años, ¿no? Y la discusión que, por ejemplo, ese grupo traía es, el problema es que se ha vuelto también como una cuestión de defensa del hombre, ¿no? De autoculpa, autoculpabilidad que lo ha llevado entonces a seguir engrandeciéndose, ¿no? Es decir, que ha sido un poco como contraproducente, ¿no? Porque bueno, entonces trabaja tus violencias, ¿no? Trabaja tus problemas, trabaja tu educación hegemónica, que además
pues decíamos hace rato, es hegemónica porque parece que se da de manera natural, ¿no? No hay violencia para que tú te eduquen así, siempre te van a educar así, tú la vas a realizar y ejercer en tus relaciones, como decimos, ¿no? Y entonces ese es el problema, que se sigue reproduciendo por eso. Entonces, este grupo decía, no se está tampoco logrando el fin, que ellos lo ponían como, es una agenda, la de las masculinidades, que proviene de los feminismos, y de otras cosas también, pero obviamente de los feminismos, porque se trata de ir al origen del problema, y el origen patriarcal también se relaciona con pues, las violencias de esta masculinidad hegemónica. ¿Cómo no caer en esa visión contraproducente, ¿no? Porque entonces es, bueno, yo siempre me he ruido, ¿no? De problemas que veo en las categorías que se usan actualmente. Entonces, al parecer también podríamos caer en vez de arreglar el problema, o bueno, intentar arreglar el problema a partir de cómo voy a, mediante las categorías de las nuevas masculinidades o masculinidades, voy a no seguir reproduciendo, ¿no? Esas violencias y esas formas de actuar que se me han casi inculcado en las venas y que he naturalizado. Entonces empiezo a tratarlas de quitar, pero entonces llega un momento en que es más bien un egocentrismo también de nuevo, ¿no? Con las masculinidades. Y me parece muy interesante esa discusión porque sí he escuchado que hay grupos ya que trabajan en las masculinidades, pero de pronto ya se olvida cuál era el origen del problema, ¿no? Y parece grupo de autoayuda, ¿no? Y entonces caemos en el otro lado de la moneda, ¿no? Y entonces seguimos reproduciendo y autopreservando el propio problema, ¿no? Sí, retomaría lo que señalas en relación a justamente las masculinidades, estamos hablando aquí de las masculinidades en plural, como los feminismos en plural, ¿no? O sea, las luchas de las feministas blancas, europeas, canadienses, estadounidenses, no tienen nada que ver con las luchas de las feministas latinoamericanas o con las feministas chicanas, ¿no? De frontera. Entonces, evidentemente, pues hay discusiones situadas y por eso es importante, digamos, situarnos en las diferentes problemáticas, ¿no? De los feminismos. Por otro lado, yo creo que un poco para apoyar esta reflexión que tú lanzas, ¿no? En esta distinción sobre el feminismo, los feminismos, yo creo que tendríamos que distinguir entre los feminismos como la protesta de las feministas, ¿sí? Que está en ese terreno de las protestas, de las luchas sociales, de las urgencias sociales, de la escuela de la rabia de la que habla Cristina Rivera Garza. Es decir, por supuesto que están enrabiadas, por supuesto que hay asuntos que ameritan las pintas y las quemas y que lo rompan todo, por supuesto. Si situamos el dolor que puede producir una desaparición, un feminicidio, o sea, es que duele, o sea, y si a alguien no le duele eso, tendríamos que revisar, ¿no? En cuanto a la protesta de los feminismos. Y lo otro que tiene que ver con el feminismo como categorías desde las que podemos pensar la academia, ¿sí? O sea, cómo el feminismo o los feminismos pueden ser también, y son, digamos, perspectivas desde las que podemos pensar nuestros haceres académicos. Y creo que en esa relación podríamos pensar desde dónde vincularnos, ¿no? Con los feminismos, porque no todas las feministas son radicales y no quieren la presencia de los hombres, ¿no? Ni de los maricones tampoco, ¿no? Porque pues eres hombre, tienes pene y entonces pues si eres una feminista radical, no importa que seas marica, tienes que salir corriendo porque te van a tocar igual los golpes, ¿no? O lo que sea que venga. Entonces, desde la perspectiva feminista para pensar académicamente o en estos territorios, digamos, es que entonces se abre un abanico de posibilidades para pensar las masculinidades, para pensar en estos grupos de masculinidades de varones y por llevar el diálogo hacia esa necesidad de repensar, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo vivo yo en mi construcción de ser hombre de manera situada, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias y diferentes perspectivas que incluyen, por ejemplo, la práctica deportiva, la práctica de las artes, ¿no?
había un proyecto muy interesante de una tesista en San Luis Potosí, una artista visual, que ella, por ejemplo, emprendió un territorio como mujer feminista sobre masculinidades en su comunidad, y ella empezó a hacer grupos de círculos con los varones de su comunidad, con los hombres, de tejido. Y entonces les enseñaba puntos para tejer, y se juntaban semanalmente a tejer chambritas, ¿verdad? Entonces, sí, un poco grupo de autoayuda podría ser, pero ya el desplazamiento de vamos a tejer, vamos a tener una actividad manual históricamente etiquetada para las mujeres, ¿verdad? Pero dentro de una comunidad específica, en colonias específicas, y entonces ella compartía como en su tesis, como una serie de relatos, ¿verdad?, de estos varones empezaban a emerger, y cómo queda esta huella en el tejido, ¿verdad?, en el bordado, y al final de toda su investigación ella hizo piezas con estos bordados que se exhibieron, ¿verdad? Y entonces sí hay formas justamente desde las artes o desde diferentes prácticas, de empezar a generar estrategias comunitarias, y yo creo que tendríamos que pensar en esas relaciones micro, ¿verdad?, de mucha proximidad, porque justamente es lo que nos puede llevar a repensarnos, a dejar nuestro granito de arena, ¿verdad?, en estas discusiones, y claro, buscar esas alternativas desde donde podemos vincularnos a este problema que nos interpela a todas, a todos, a todes, ¿no? Nos dejó callados. Pues vamos a ir cerrando, pero sí, para hacer los anuncios. Fíjate que eso que mencionas es muy halagador, digamos, que haya grupos todavía marginales, porque están hablando de una especie de experimento, como dijiste, microexperimento, ¿no? Pero fíjate, yo estaba pensando en esto que tú dices de la rabia, ¿no? O sea, están rabiosas. Pero sí pienso que hay muchos hombres que también, o sea, estamos con una rabia en contra de esa masculinidad prototípica. Es decir, que no estamos de acuerdo y que estamos demasiado indignados por esos extremos de los feminicidios o de la violencia vicaria. También, o sea, no creo que pasemos de largo y seamos tan insensibles. Un buen sector del género masculino. Entonces, pero lo que yo ponía en cuestión es nuestra incapacidad para salir de esa indignación y transformarla en una batalla más efectiva, más pragmática. En eso somos muy débiles y muy escasos de valentía e iniciativa. Pero no significa que no estemos en ese furor semejante al de las feministas por una educación que nos ha conducido a esta violencia social. Entonces, ese furor en contra del prototipo del macho es además una indignación, porque nosotros hemos sido troquelados en ese prototipo. O sea, en el fondo es una indignación contra nosotros mismos, que también tenemos que resolver. Y me parece que se tiene que resolver conjuntamente con estos movimientos de mujeres y derribar ese dogma de que somos polos opuestos, intangibles, ¿no? Separados por una naturaleza sexual. Ese es un dogma que hay que eliminar, que hay que destruir. Pero en ese punto de la destrucción de ese dogma o de esos dogmas, los machos estamos muy imposibilitados. Porque la mayoría seguimos
como acabamos de describir hace rato, seguimos en medio de los privilegios. Seguimos en medio de los privilegios de todo tipo. Y no se digan los privilegios, porque esos son los privilegios que vivimos más de cerca los académicos y los políticos. Pero de que estamos indignados, por supuesto que muchos estamos indignados, ¿no? Pero ¿cómo me arranco esas raíces? Yo veo una manera de arrancar esas raíces tratando de ejercer esa comunicación con estos movimientos de mujeres. Porque tenemos coincidencias. Y son coincidencias psicológicas, y son coincidencias políticas, y son coincidencias educativas y culturales en general. Pero tanto de un lado o de una parte como de la otra, estamos sin poder encontrar esa intermediación. Creo que Jesús quería decir algo. Sí. Si me dan chance, por supuesto, porque aquí, a ver, ¿qué onda? Hay que imponerse, ¿qué onda? Yo recuerdo algo, mi participación va a ser una anécdota, ¿sabes? O sea, que tengo un colega, y lo conocemos, tengo un colega que, tenemos un colega, que en una ocasión estaba con su novia, y su novia tenía a uno de sus mejores amigos, que era gay, ¿no? Y entonces, él se tenía que ir de la casa donde vivían en ese momento, pero estaba invitado el amigo de esta niña, ¿no? Esta mujer. Y entonces, ella le dijo, pues vete, no hay ningún problema, yo me quedo con mi amigo, ¿no? Yo estando ahí también presente, escucho la respuesta que le da el colega, y le dice, no, yo no me puedo ir porque te vas a quedar con este otro colega, su amigo gay. Y entonces dice ella, sí, y dice, pues no, porque tiene pena. En ese momento yo lo volteé a ver, es de nuestra academia. Okay. Yo lo volteé a ver y dije, qué cosa tan estúpida acaba de decir, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido lo que acaba de decir. Y no porque no haya entendido que él es gay, o porque, a ver, el punto era, tu comentario tiene que ver con una perspectiva que tienes sobre la ideología fálica que nos ha traído muchos problemas y te está trayendo muchos problemas. A ver, el hecho de que él tenga pene no lo hace que sea el dominante de un momento específico, como a ti te gusta hacer análisis, ¿no? Momentos específicos, ¿no? Ni tampoco lo va a hacer el supermacho alfa, ni tampoco lo va a hacer nada. No es un tipo que pueda solventar la situación de una manera que le esté dominando a ella. Y por otra parte, ¿qué concepto también tienes de tu propia novia? Porque tu novia no es una mujer en defensa, es una mujer, es una persona, tiene una relación de amistad. En fin, podrías criticar ese comentario desde muchos enfoques, ¿ves? Y ahorita que están planteando esto de que en la academia no se da únicamente en nuestra organización de cómo es que nosotros damos cursos o cómo coordinamos proyectos de investigación o cómo dirigimos a tesistas. Va mucho más de eso, o sea, es cómo nos tratamos entre nosotros, ¿ves? O sea, el avergonzarme de cómo soy, por ejemplo, ¿no? Otro colega, y esto que ya se vuelve un café filosófico tal cual, ¿no? Van dos colegas y entonces a los dos les encantaba la cerveza, ¿no? A los dos les encantaba la cerveza. Y entonces uno le tiene que advertir al otro, el macho alfa le tiene que advertir al que no es macho alfa, sino que tiene una masculinidad alternativa, ¿no? Le dice, sí voy a tomar contigo, pero tú sabes que yo no soy yo. Otro comentario estúpido, fuera de lugar, atenta contra su propia racionalidad y no lo entienden.
Y así, entre académicos, ¿ves? Por otra parte, también quisiera abonar sobre esta cuestión de un colega que estudió en Flaxo, ayer me dice, oye, vas a tener tu café filosófico que vas a hablar de las masculinidades. Y no, yo no voy a hablar de las... Yo no soy el especialista en eso, como en muchas otras cosas, no lo soy. Tenemos a nuestro especialista, pero sí, vamos a estar ahí participando. Ok, si hay feministas, tú... Me dijo exactamente lo que tú acabas de decirle a José Pedro. Tú no digas nada. Tu opinión frente a ellas no importa. Escucha y aprende. Pero me lo dijo en el sentido de con ellas no se puede discutir, con ellas no se puede dialogar, con ellas no vas a llegar a ningún punto de acuerdo, pues, ¿no? Y eso se me hace también una manera de entender nuestro tema sobre casos prácticos muy específicos, de todos los días, ¿no? O sea, evidentemente el tema de la masculinidad es interesante frente al que está enfrente, que es el de los feminismos, aunque haya un gradiente de posibilidades, de enfoques, ¿no? Parece ser que tienen sentido siempre y cuando estén los dos en el juego. ¿Por qué es tan absurdo entonces aceptar que eres un hombre distinto, ¿no? Y que te interesa participar en conversaciones que prototípicamente en la discusión feminista le pertenecen únicamente a las mujeres? No es una petición de principio, no es una suerte de contradicción interna en tu propia defensa, el no integrarme a mí. Yo soy disidente, me gusta tu lucha, no soy empático, creo en tu lucha, asumo tu lucha como propia, porque no puedo estar ahí. Entonces es una manera en que ellas te hacen decir, porque tú eres varón, porque tú tienes cierto rango de masculinidad que no te permite a ti distanciarte. Y entonces vas a cometer siempre un error. Vas a opinar siempre mal sobre ciertas cosas que son de capital importancia ahorita. Eso es un error. No lo que ellos están diciendo. Es un error pensar de esa manera. No sé si me estoy explicando. Tanto como el académico que dijo, pero él tiene pene y no se puede quedar contigo. Es igual de absurdo. Entonces, claro, estoy dando 3 anécdotas que nos permiten aterrizar el tema. ¿Ves? Y solamente quería decir esto. Bueno, y por otra parte, vean una serie que se llama Machos Alfa. Es muy mala serie, a mí me gusta mucho el cine. No soy un crítico de cine, pero soy un fan del cine. Entonces, veo películas, veo series, y entonces encontré esa española. Y es un descubrimiento a las nuevas masculinidades. O sea, a pesar de que el rótulo es Machos Alfa, es como una especie de autorreflexión, autoburla, sátira, de qué es esto, de qué somos los machos alfa. O sea, ¿cuál macho alfa? O sea, ¿no? Y hay otro libro que es muy interesante que se llama ¿Cómo se llama este café filosófico? Y es un libro viejo, también españolas, que se llama Las masculinidades, que si quieren después podemos pasarnos el dato. Entonces este es un tema que ya viene desde hace muchísimo tiempo, afortunadamente. Vamos cerrando. Sí, ya digamos como cierro un poco retomando estas últimas ideas que estamos compartiendo aquí, pues tiene que ver precisamente con los micromachismos, ¿no? O sea, cómo desde lo más micro y desde acciones muy situadas podemos reaccionar cotidianamente con esos micromachismos que están en la relación y cómo nos relacionamos con las otras, con nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, y por otro lado, esta idea de que sí, el machismo nos jode a todas, nos jode a todos y nos jode a todes, ¿sabes? Porque ahí hay aspectos introyectados de esos machismos que seguimos replicando en las diferentes esferas de la vida.
Entonces yo creo que el tema de las masculinidades lo que nos deja o lo que nos lanza son preguntas para permanentemente estarnos revisando cómo estamos construyendo nuestras relaciones y nuestras masculinidades frente a las relaciones que tenemos en nuestra vida y en nuestro cotidiano. Pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando, no sé si alguien quiere decir algo más. Pues nada más una sugerencia, ¿no? Formar redes. O sea, si está el teatro, si está la danza, si están, como dije, algunos puntos o algunos focos que tienen una alternativa, por ejemplo, en el mundo indígena o en el mundo rural, incluso en la propia academia tan rígida. Estas redes podrían ser muy fructíferas y que no tengan una restricción tipo clase, tipo proyecto de investigación, que se va a ir al archivo muerto. Pero que podemos convertir en redes vivas. Esto podría ser una iniciativa que diera lugar a un alivio de esta rabia en contra de esta enseñanza patriarcal en la que todos estamos afectados. O sea, ahí no hay excepción, pero quienes se supone que tenemos una cierta, dijeron la palabra conciencia, esa palabra es rara, ¿no? Porque parece ser que es un concepto más dentro de la mirada de conceptos dentro de los libros o los discursos magisteriales. Pero si se puede entender de manera distinta, los que tenemos un mínimo de conciencia, pues hay que tomar en nuestras manos y ser un poco más valientes para formar estas redes de solidaridad. Vamos a llamarla solidaridad antimachista. Red de solidaridad antimachista. Y hay muchos grupos que ya tienen ese tipo de nombres y que le han entrado a esta discusión. Pues les agradecemos mucho. Jesús nos va a decir cuál es nuestro próximo café filosófico y la fecha y nuestra invitada especial para que vengan e inviten a quien ustedes conozcan. La verdad es que ya ven que se pone buena la discusión y que además todos podemos participar. A ver, te paso el micrófono. Gracias, Vero. Sí, va a ser el 1 de marzo de este año, evidentemente. El tema va a ser violencia de género. Va a acompañarnos Vero, va a acompañarnos el doctor José Alfredo Torres, su servidor, y como invitada está Alicia Rodríguez Ruiz, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad? Que es especialista en estudios de género. ¿Okay? Pues todos están cordialmente invitados. Le damos las gracias Gracias a su interés. A nuestro invitado, el doctor Alonso Alarcón. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido muy gratificante escucharte. Y a todos los que asistieron, muchas gracias por estar aquí. Por favor, sigan viniendo. Esto es cada mes, entonces vamos a tener estos espacios para ustedes, para estas reflexiones que decimos hay que sacarlas de los lugares hegemónicos, justamente. Pues muchas gracias. Hasta luego.